Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro canal favorito de salseo turco. Espero que tu copyright is teniendo un día fenomenal, cargado de energía positiva y por supuesto, listos para enteraros de lo último y lo jugoso del mundo del espectáculo otomano. Porque hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte que promete incendiar las redes. Literalmente. Hoy vamos a hablar de Yaman, ese actor que nos tiene robado el corazón superíndice 3N con su talento y su carisma. Ese mismo. Pero esta vez no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus romances, que ya sabu copyright is que dan para un libro, sino de algo mucho explosivo. De algo que se cuece a fuego lento pero que a punto de estallar, la verdadera razón superíndice 3N de True, del abandono de Yaman de la superproducción superíndice 3N Sandoku N. Lo abu copyright y soudo bien. Esa serie que prometo a ser la ambiciosa de la más menos esa que nos tenua a todos contando los duas para ver a Yaman como el legendario pirata. Se ha quedado sin protagonista. Y las razones, amigos míos, son mucho profundas y oscuras de lo que os puedo copyright is imaginar. Antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio, os quiero recordar que si sois nuevos en el canal, os suscribís. Es completamente gratis. Y no os perdu copyright is ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros anulisis y por supuesto, todo el salseo turco que tanto os gusta. Dale a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Vamos, no esperes Ahora vamos a lo que nos interesa. La noticia saltó superíndice 3 hace unas semanas, Can Yaman abandona Sandoku N. Al principio las explicaciones oficiales eran vagas, poco convincentes. Se hablaba de diferencias creativas, de problemas de agenda. El tupico bla 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 que se suelta cuando no se quiere decir la verdad. Pero nosotros, que somos curiosos que un gato, empezamos a investigar. Y lo que descubrimos, amigos míos, es para alucinar. Porque detrás de esa fachada de diferencias creativas, se esconde una historia de egos inflados, de presiones insoportables y, lo grave de todo, de un comportamiento inaceptable por parte del productor de la serie. Abu copyright y soudo bien. El productor, esa figura clave que deberá velar por el bienestar de todo el equipo, era, al parecer, la fuente de todos los problemas. Las fuentes que hemos consultado, todas ellas cercanas a la producción superíndice 3N, nos hablan de un ambiente laboral tu superíndice 3 Hico, donde el productor ejercua un control absoluto y abusivo. Se rumorea que imponó a sus decisiones sin tener en cuenta las opiniones del resto del equipo, incluyendo al propio Yaman. Y no solo eso, sino que también copyright N se le acusa de microgestionar cada aspecto de la actuación superíndice 3N de Can, limitando su libertad creativa y exige copyright dole un rendimiento imposible. Pero la cosa no se queda aún. Porque parece ser que el productor, obsesionado con el control y con la imagen pública de la serie, sometió a Yaman a una presión superíndice 3N medio, tica asfixiante. Le exigua estar presente en todos los eventos promocionales, le dictaba CEU superíndice 3 modebo a comportarse en público y, lo peor de todo, controlaba su actividad en las redes sociales. Su copyright lo que is pensando una locura. Y claro, Can Yaman, que es un hombre libre y un artista con talento, llegó superíndice 3 a un punto de saturación superíndice 3N. No podía Se sentía atrapado, asfixiado, y su creatividad se estaba resintiendo. Además, la presión superíndice 3N constante y el ambiente tu superíndice 3 Hico estaban afectando a su salud mental. Y eso, amigos míos, es algo que no se puede permitir. Pero aquí viene la parte explosiva de la historia. Porque al parecer el productor no solo se limitaba a controlar la vida profesional de Yaman, sino que también copyright N intentaba influir en su vida personal. Se rumorea que desaprobaba sus relaciones sentimentales, que le aconsejaba, bien, le ordenaba, con Q copyright N debo a salir y con Q copyright N no. Imaginaros el nivel de control. Yaman, que es un hombre con carácter y que no se deja manipular por nadie, dijo basta. Se plantó superíndice 3 y le dejó superíndice 3 claro al productor que no iba a permitir que se metiera en su vida personal. Y esa, al parecer, fue la gota que colmó superíndice 3 el vaso. El productor, enfurecido por la rebelión superíndice 3N de Yaman, decidió superíndice 3 hacerle la vida imposible en el set de rodaje.
Le dificultaba el trabajo, le criticaba constantemente y según en nuestras fuentes, llegó superíndice 3 incluso a humillarle en público. Ante esta situación superíndice 3n insostenible, Yaman no tuvo otra opción superíndice 3n que abandonar la serie. No podía seguir trabajando en un ambiente tanto superíndice 3 jico y abusivo. Priorizo superíndice 3 su salud mental y su bienestar personal, y tomo superíndice 3 la decisión superíndice 3 en mu es difícil pero, al mismo tiempo, la mu es valiente. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué Copyright Yaman no ha denunciado públicamente al productor? La respuesta, amigos míos, es compleja. En primer lugar, porque podrá enfrentarse a problemas legales y a una campaña más menos a de difamación superíndice 3n por parte del productor, que tiene mucho poder y muchos actos en la industria. En segundo lugar, porque no quiere perjudicar a sus más menos eros de trabajo, que también copyright n sufriendo las consecuencias del comportamiento del productor. Y en tercer lugar, porque es un hombre discreto y reservado, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Pero a pesar de todo, Yaman ha decidido romper su silencio. No de forma directa por supuesto, pero su atrabu copyright ese de mensajes subliminales en sus redes sociales. En las últimas semanas ha publicado frases inspiradoras, reflexiones sobre la importancia de la salud mental y mensajes de apoyo a las víctimas de abusos. Y nosotros, que somos expertos en descifrar los mensajes de Yaman, estamos convencidos de que estuvo intentando contarnos su verdad sin necesidad de decirlo abiertamente. Y aquí es donde entramos nosotros, vuestro canal favorito de salseo turco. Porque nuestra misión superíndice 3n es dar voz a los que no la tienen, denunciar las injusticias y sacar a la luz la verdad, por mur ese incu superíndice 3 moda que sea. Y por eso hemos decidido compartir con vosotros esta historia, para que sepáis lo que realmente pasó superíndice 3 de True S de las CEU, Maras de Sandoku N. Ahora bien, ¿qué copyright va a pasar con la serie? Pues obviamente la producción superíndice 3n estu en un callejo superíndice 3n sin salida. Encontrar un sustituto para Yaman no será tarea fácil, ya que con diéresis copyright L era la principal atracción superíndice 3n de la serie. Además la reputación superíndice 3n del productor ha quedado muy más menosada, y muchos actores y tu copyright knico se estu, negando a trabajar con con diéresis copyright L, asu que por el momento el futuro de Sandoku N es incierto. Pero lo que es seguro es que Kan Yaman seguirá brillando. Su talento, su carisma y su fuerza de voluntad son innegables. Y estamos convencidos de que pronto le veremos protagonizando nuevos proyectos, donde pueda desarrollar todo su potencial sin presiones ni abusos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos míos. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Hemos intentado ser lo más objetivos y rigurosos posible, basándonos en fuentes fiables y contrastadas. Pero como siempre os invitamos a que sacu copyright y vuestras propias conclusiones. En resumen, lo que hemos visto hoy es que detrás del abandono de Yaman de Sandoku N se esconde una historia de abusos y presiones por parte del productor. Un ambiente laboral tu superíndice 3 jico que afecta superíndice 3 a la salud mental del actor y le obligó superíndice 3 a tomar una decisión superíndice 3 n difícil pero necesaria. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo y trayu copyright 2 las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Ahora me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright os parece todo esto? Creo copyright is que Yaman hizo bien en abandonar la serie. ¿Pensáis que el productor debería ser denunciado públicamente? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y generar debate. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, le deis un like, lo compartís con vuestros amigos y por supuesto, os suscribís al canal. Asu me ayudu a seguir creciendo y a traeros moacuteis contenido de calidad. Un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto salseu +- @s.